Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 1. Lección asignada del 26 de diciembre al 1 de enero de 2023. Titulado Somos responsables de nuestro propio aprendizaje. El propósito de las Escrituras es ayudarle a venir a Cristo y llegar a convertirse más profundamente a su Evangelio. Ven, sígueme, para uso individual y familiar, puede ayudarle a entender las Escrituras y a hallar en ellas la fortaleza espiritual que usted y su familia necesitan. Luego, en las clases de la iglesia, tendrá oportunidades para compartir ideas y alentar a los demás santos en sus esfuerzos por seguir a Cristo. Anote sus impresiones a continuación. ¿Qué buscáis?, preguntó Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Usted puede hacerse la misma pregunta, porque lo que encuentre en el Nuevo Testamento este año dependerá considerablemente de lo que esté buscando. Buscad y hallaréis, es la promesa del Salvador, registrada en Mateo. Por tanto, piense en las preguntas que vengan a su mente cuando esté estudiando, y luego busque diligentemente las respuestas. En el Nuevo Testamento, leerá acerca de las poderosas experiencias espirituales de los discípulos de Jesucristo. Por ser un fiel discípulo del Salvador, puede tener sus propias experiencias espirituales y poderosas, conforme acepte la invitación del Salvador que se halla a lo largo de este volumen sagrado. Ven, sígueme, como registró en el libro de Lucas. Como subtítulo: para en verdad aprender del Salvador, debo aceptar su invitación. Ven, sígueme. La invitación del Salvador, ven, sígueme, se aplica a todos, ya sea que estemos iniciándonos en la senda del discipulado o que la hayamos transitado toda nuestra vida. Aquella fue su invitación al joven rico, que se esforzaba por guardar los mandamientos. A continuación se leerá en Mateo, capítulo 19, los versículos del 16 al 22, que dicen lo siguiente. Y he aquí uno, acercándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Le dijo Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y al oír el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ahora leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 18, los versículos del 18 al 23, que dicen lo siguiente. Y le preguntó un gobernante diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús al oír esto le dijo: Aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se puso muy triste, porque era muy rico. Lo que el joven aprendió, y lo que todos debemos aprender también, es que ser discípulo significa entregar nuestra alma entera al Padre Celestial y a Jesucristo. Progresamos en nuestro discipulado cuando nos damos cuenta
de lo que nos falta. Cambiamos y procuramos seguirles más plenamente. Comenzamos a aprender del Salvador cuando nos esforzamos por entender lo que Él enseñó. Por ejemplo, ¿de qué forma aumenta su comprensión de la humildad cuando examina los siguientes versículos y puntos que se verán a continuación? El primer punto es las enseñanzas del Salvador. Para ello, a continuación se leerá Mateo, capítulo 18, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora leeremos en Lucas, capítulo 18, los versículos del 9 al 14, que dicen lo siguiente. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Medite a continuación. ¿De qué forma aumenta su comprensión de la humildad cuando examina estas escrituras? Medite brevemente. Otra forma para aprender del Salvador es tomar un ejemplo de su vida. Con respecto a este punto, a continuación se leerá en Juan, capítulo 13, los versículos del 1 al 15, que dicen lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla, con la que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a sentarse a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Medite a continuación. ¿De qué forma aumenta su comprensión de la humildad cuando examina estos versículos? Medite
nuevamente. Aún después de haber recibido este aprendizaje, sin embargo, el aprendizaje no está completo, sino hasta que vivimos lo que el Salvador enseñó. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted ser más humilde? Medite nuevamente. Si usted desea aprender aún más, pruebe la siguiente actividad. Busque algún otro principio del Evangelio, tal como el amor o el perdón. Luego, examine en el Nuevo Testamento algunas escrituras o palabras que hablen acerca de este principio. Entonces, medite de la misma manera que hizo hace unos momentos. ¿Cómo puede usted aplicar más ese principio en su vida? Coloque pausa al video y haga este ejercicio ahora mismo. Como subtítulo: soy responsable de mi propio aprendizaje. El elder David A. Bednar, del Quórum de los Dos Apóstoles, dijo lo siguiente: no debemos esperar que la Iglesia, como organización, nos enseñe o nos diga todo lo que necesitamos saber y hacer para ser discípulos devotos y perseverar valientemente hasta el fin. Más bien, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender, vivir como sabemos que debemos vivir y llegar a ser lo que el Maestro quiere que seamos. Y nuestros hogares son el mejor entorno para aprender, vivir y llegar a ser. Esto es un fragmento del mensaje, preparados para recibir cuanto fuere necesario. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019. Medite a continuación. ¿Qué significa aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje? Medite nuevamente. Se le invita a buscar posibles respuestas en la declaración del elder Bednar que acabamos de leer hace unos momentos y en los siguientes pasajes de las Escrituras. A continuación se leerá Juan, capítulo 7, el versículo 17, donde se menciona: el que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Ahora leeremos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 21, donde se menciona: examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora leeremos en el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 6 y el versículo 22, donde se menciona: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora leeremos en el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 17, donde se menciona: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 10, los versículos del 17 al 19, que dicen lo siguiente: y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas por el poder del Espíritu Santo,
que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Porque Él es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre, y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a Él. Porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 4, el versículo 15, donde se menciona: Y sobre estas escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 32, el versículo 27, donde se menciona: Mas, he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades, hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 18, el versículo 18, donde se menciona: Pedid al Padre, en mi nombre, con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 58, los versículos del 26 al 28, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio, por tanto, no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad, y efectuar mucha justicia. Porque el poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 88, el versículo 118, que dice lo siguiente: Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. Medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para ser más activo en el aprendizaje del Evangelio? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Debo conocer la verdad por mí mismo. Tal vez conozca personas que parece que nunca pierden la fe, sin importar lo que ocurra en sus vidas. Puede que estas personas le recuerden a las 5 vírgenes prudentes de la parábola del Salvador. A continuación, se leerá en Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13, para leer acerca de esta parábola, los cuales dicen lo siguiente: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle».
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Referente a estas personas, que como mencionábamos, pareciera que nunca pierden la fe, semejante a las 5 vírgenes prudentes, lo que probablemente no vea usted son los esfuerzos diligentes de esas personas para fortalecer sus testimonios de la verdad. Medite a continuación. ¿Cómo obtenemos y nutrimos nuestro testimonio? Medite brevemente. Se le invita a anotar sus ideas a medida que medite o aprenda algunas cosas en los siguientes pasajes de las Escrituras que se leerán a continuación. A continuación se leerá en Lucas capítulo 11, los versículos del 9 al 13, que dicen lo siguiente: «Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan». Ahora leeremos en Juan, capítulo 5, el versículo 39, donde se menciona: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Ahora leeremos en Juan, capítulo 7, los versículos del 14 al 17, que dicen lo siguiente: «Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo». Ahora leeremos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente: «Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, quienes habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres». Ahora leeremos en 1 Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 9 al 11, que dicen lo siguiente: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 5, los versículos del 45 al 46, que dicen lo siguiente:
Y esto no es todo. ¿No suponéis que sé de estas cosas yo mismo? He aquí, os testifico que yo sé de estas cosas, de que he hablado, son verdaderas. ¿Y cómo suponéis que yo sé de su certeza? He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las hace saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé, por mí mismo, que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. También se recomienda estudiar el tema testimonio, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Testimonio. Un testimonio es una confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. El cimiento del testimonio es el conocimiento de que el Padre Celestial vive y ama a sus hijos, de que Jesucristo vive, que Él es el Hijo de Dios y que llevó a cabo la expiación infinita, de que José Smith es el profeta de Dios que fue llamado a restaurar el Evangelio, de que la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es la Iglesia verdadera del Salvador sobre la tierra, y de que un profeta viviente guía a la Iglesia en la actualidad. Con ese cimiento, el testimonio crece para incluir todos los principios del Evangelio. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, tienen la oportunidad y la responsabilidad sagradas de obtener su propio testimonio. Habiendo obtenido un testimonio, cada miembro tiene el deber de nutrirlo a lo largo de su vida. La felicidad en esta vida y durante toda la eternidad depende en gran medida de que las personas sean valientes en el testimonio de Jesús. El testimonio crece mediante la aplicación de los siguientes principios. La búsqueda de un testimonio comienza con un deseo sincero y justo. Mientras hablaba a un grupo de personas que todavía no tenían un testimonio del Evangelio, el profeta Alma enseñó: si despertáis y aviváis vuestras facultades, hasta experimentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Esto se registra en Alma, capítulo 32, el versículo 27. El testimonio se obtiene a través de la delicada influencia del Espíritu Santo. Los resultados de un testimonio pueden ser milagrosos y cambiar totalmente una vida. Sin embargo, el don del testimonio normalmente llega como una tranquila certeza, sin muestras espectaculares del poder de Dios. Incluso el profeta Alma, que había recibido la visita de un ángel y había visto a Dios sentado en su trono, tuvo que ayunar y orar para recibir un testimonio a través del poder del Espíritu Santo. El testimonio crece gradualmente mediante vivencias. Nadie recibe un testimonio completo de una vez. Crece a medida que las personas muestran la disposición de servir en la iglesia y de estudiar, orar y aprender. Crece a medida que las personas obedecen los mandamientos de Dios. Crece a medida que se comparte. Una parte del crecimiento del testimonio ocurre cuando se comparte con los demás. En la iglesia, a menudo el testimonio se comparte en las reuniones de ayuno y testimonio, en clases de la iglesia y en conversaciones con familiares y amigos. Como subtítulo: ¿qué debo hacer cuando tenga preguntas? Al procurar conocimiento espiritual, surgirán preguntas en su mente. Los siguientes principios le ayudarán a analizar las preguntas de maneras que edifiquen la fe y el testimonio. Punto número 1. Procure entendimiento de Dios. Dios es la fuente de toda verdad, y Él revela la verdad por medio del Espíritu Santo, de las Escrituras y de sus profetas y apóstoles. Punto número 2. Actuar con fe. Si no llegan las respuestas inmediatamente, confíe en que el Señor
le revelará respuestas cuando sea el momento correcto. Entre tanto, continúe viviendo conforme a las verdades que usted ya conoce. Punto número 3. Mantener una perspectiva eterna. Procure ver las cosas como las ve el Señor, no como las ve el mundo. Considere sus preguntas en el contexto del plan de salvación del Padre Celestial. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 1. Lección asignada del 26 de diciembre al 1 de enero de 2023. Titulado Somos responsables de nuestro propio aprendizaje.